Ahí está, ahora sí. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Bendecidos? Bienvenidos. Me da gusto verlos a todos aquí el día de hoy. Anuncios rapidito antes de empezar con todo esto. Bienvenidos a Three Crosses en español. Tenemos un propósito aquí en la iglesia. Ya se lo tienen que empezar a grabar. El propósito es una vida transformada siguiendo a Cristo Jesús. Cuando tú sigues a Cristo Jesús, tu vida tiene que ser transformada. Y el proceso es bien sencillo. Es adoración, comunidad, servicio y evangelismo. Lo que experimentaron en estos momentos que estamos experimentando es la adoración, pero también tienes que ser parte de una comunidad, ser parte de un ministerio, y también tenemos que ir a las naciones a entregarles el mensaje de la salvación a toda la gente. Toma ese siguiente paso de obediencia, de ir y ser parte de uno de estos grupos que tenemos. Por lo pronto tenemos grupos en Zoom. El miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestro estudio a través de la Biblia por Zoom. No tienes que venir aquí a la iglesia, pues puedes estar desde tu casita, desde tu teléfono. Búscanos en la página de internet, en la página de Facebook tenemos el link. Si no pides, nosotros te la mandamos, pero conéctense, es muy rico ir verso a verso, capítulo a capítulo a los miércoles. También los jóvenes tienen estudio bíblico personal, o sea, están en presencial, que le llaman, ¿no? Se juntan todos, tienen comida, tienen juegos, tienen estudio bíblico, adoración, y esto es los miércoles a las 7 de la noche. Si necesitas más información sobre eso, Marisol va a levantar su mano ahorita. Ahí está Marisol. Pídanle información a ella, o Felipe, que lo vieron aquí tocando el bajo, también pueden ir con él. Pero es rico para que los jóvenes se puedan conectar todos los miércoles a las 7 de la noche. También jueves a las 7:30 de la noche tenemos nuestro estudio de varones por Zoom. Si necesitas más información sobre esto, en la parte de atrás está el hermano Jaime y mi papá también, que están guiando este estudio. Es bien rico. Varones, métanse a platicar. Si tienen necesidades, oramos los unos por los otros. Estamos ahí, pues más que nada, ahora sí que como hierro con hierro, afilándonos el uno al otro, tratando de trabajar con los problemas que todo hombre pasa por la vida. También, si quieres dar tu diezmo y tu ofrenda, en la parte de afuera, en los pilares, hay una cajita que es la cajita roja que tendríamos en nuestra iglesia. ¿Se acuerdan que nosotros no nos gusta pasar canasta? Dios sabe lo que tú das, y esto es entre tú y Dios. Pero también, si lo quieres hacer en línea, puedes hacer en línea. Manda un texto al número 77977 con la palabra Three Crosses, y te van a mandar el link para que puedas tú hacerlo con la tarjeta de crédito si así lo deseas. Y bueno, creo que es todo. Tengo buena memoria. ¿Listos para empezar con nuestro estudio en el libro de Mateo? Acompáñenme todos a sus Biblias. Por cierto, mi nombre es Miguel, para los que no me conozcan. Y vamos al capítulo 3 del Evangelio de Mateo. Vamos a leer estos 5 versículos, y después vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable a través de la Escritura. Creo que no hay mejor forma de que la Escritura misma sea la que te hable y no necesariamente yo, ¿verdad? Así que Mateo 3, 13 al 17, dice así. Si aparece así. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Vamos a orar. Esa es la escritura que nos toma el día de hoy. Señor, venimos
a través de tu escritura, Señor, aprendiendo de que tú eres Rey, que tú eres Señor de señores. Y, Señor, queremos aprender acerca de tu ministerio en la tierra, Señor, y cómo estas son las primeras páginas en las que te vemos caminar, Señor, te vemos hablar, te escuchamos por primera vez en Mateo, Señor, y te pido que, Señor, hables a través de tu palabra a nuestras vidas, Señor. Te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno y siempre tienes algo para tus hijos, Señor. Te bendecimos, Señor, porque estamos con la necesidad de escuchar la voz, escuchar las palabras del Dios del universo hablando a nuestras vidas, Señor. Y te pido que a través de tu escritura hables a mi vida, Señor, a la vida de mis hermanos que están sentados, Señor, y que ellos puedan, Señor, llevar esto a la práctica, Señor, y llevar, Señor, glorificar tu nombre, llevar tu nombre en lo alto, Señor. Y te damos gracias por este tiempo, por la escritura, Señor, por el tiempo de oración que acabamos de tener, Señor. Y, Señor, gracias porque eres tan bueno. La iglesia que tú compraste con tu sangre preciosa, dice. Amén. Me encanta esta parte de la historia, porque hemos estado viendo la historia de Mateo, cómo Mateo nos está presentando a Jesús desde Mateo 1:1, ¿no? Que nos presenta a Jesús como el hijo de Abraham, pero también nos presenta como el hijo de David. Y después nos presenta a este personaje, Juan el Bautista, o Juan el Bautizador, dijimos la semana pasada, ¿no? Y este hombre lo que quería hacer era presentar, básicamente prepararle el camino a Jesús para que Él viniera y entonces Jesús pudiera ya estar listo y para lo que Dios lo había mandado a hacer. Y Juan el Bautista, vimos la semana pasada que Juan el Bautista está bautizando gente que venían a él y que se le acercaron fariseos y saduceos. Y los fariseos y los saduceos eran una secta religiosa que se odiaban entre sí, dijimos la semana pasada, y se odiaban tanto que no se podían ver. Y entonces Juan el Bautista los ve a las dos sectas religiosas atacando su ministerio, pero también sabiendo de que ellos iban a poner oposición a Jesús. Entonces Juan el Bautista, al verlos, fíjate lo que les dice. Dice versículo 7 de Mateo 3, dice: pero al ver muchos fariseos y saduceos, ¿cuántos eran? Muchos. O sea, no estamos hablando de uno o dos, eran muchos saduceos, muchos fariseos, fueron a verlo. Dice: llegaban a donde estaba él bautizando y les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrían escapar del castigo que se acerca? Versículo 8 dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piense que podrán alegar, tenemos como padre Abraham, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Y es bien interesante, a mí me llama la atención que cómo encontraron estas dos sectas un motivo en común para unirse y estar en contra de Jesús, estar en contra de Juan el Bautista. Los saduceos era esta secta que no creía en lo sobrenatural, no creían en ángeles, no creían en la resurrección, no creían en básicamente nada, es como una secta judía muy naturalista. Y para la época de Jesús, el sacerdocio estaba a cargo de Caifás. ¿Se acuerdan la historia de Caifás? Este Caifás era saduceo. Y lo más seguro es que su predecesor haya sido saduceo. Y entonces cuando los discípulos están predicando de que Jesús se levantó de entre los muertos, esto básicamente le daba la vuelta a toda su teología. Y entonces, ¿qué es lo que quieren hacer ellos? Callarlos. ¿Se acuerdan en Hechos? Que el sacerdote los llama y les ordena que se callen y los golpea hasta que se cállense. Y sale Juan y Pedro con el sacerdote contentos de que hayan sido golpeados, porque ellos decían: no vamos a callar lo que hemos visto con nuestros propios ojos, que Jesús había resucitado. Y entonces encontraron este enemigo en común, los saduceos y los fariseos, que es Jesús. Y entonces Juan les advierte que va a venir alguna persona diferente. O sea, Juan está predicando, pero él les dice: viene el Cristo. Y entonces
en la escena, la escena previa que vimos bueno, fueron hace como 3 semanas, vimos que Juan el Bautista y que Jesús eran primos segundos. Básicamente Elizabeth y María son primas y ellos sus hijos. Y lo más seguro es que Juan y Jesús hayan crecido juntos. No fue como que Juan nunca conoció a Jesús y de repente lo vio y que dijo, mira, lo más seguro es que ellos crecieron juntos. Ahora, los que hemos crecido, ¿cuántos han crecido con primos? ¿Sí? Si tu primo te dijera, yo soy el Hijo de Dios, o yo soy Dios encarnado, ¿cómo te responderías? Le dirías, o sea, no manches, yo te conozco desde morrillo y he sabido lo maldoso que eres. Pero con Jesús, Juan el Bautista no tiene nada malo que decir de Jesús. Y me imagino a Jesús viviendo una vida tan buena y Juan realmente creyendo que Jesús es el Mesías, ¿no? Y entonces creo que el nivel de credibilidad de Juan crece porque, otra vez, tengo unos primos que amo, pero si mi primo me dijera, yo soy el Hijo de Dios, yo lo mandaba a volar lo más lejos posible, porque lo conozco y Juan el Bautista lo conocía. Imagínate el primo del Mesías. Y entonces Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento, aunque está en el Nuevo Testamento. Déjame te explico. Básicamente Juan él está al nivel de Isaías, de Jeremías, al nivel de Oseas, porque es este profeta que profetizaba que venía o que hablaba por medio de Dios. Él es el último. Y cuando Jesús habla de Juan el Bautista, dice esto en Lucas 7:28, dice, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan, sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Y esta escritura a mí me encanta, yo la tomo personal, yo cuando veo una escritura que me gusta, yo digo, esta la voy a aplicar a mi vida. Y veo lo que dice la escritura. Lo primero que dice es que Juan, entre todos los profetas del Antiguo Testamento, todos, piensa en el que tú quieras, Moisés, Abraham, no sé, Josué, Samuel, Jeremías, Isaías, Osea, Miqueas, Malaquías, el que tú quieras. Jesús dice que él es el más grande, que Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas que habían nacido. Me encanta. Porque, ¿cuál es la diferencia entre los profetas antiguos y Juan el Bautista? Podrías decir, ellos hablaban de parte de Dios y ellos eran escogidos por Dios, sí. Y no sé, puedo pensar en Sansón o puedo pensar en Gedeón, ¿no? Que Dios les habla para una misión y Juan el Bautista podría ser de ese mismo nivel, de esa misma calaña, pero la gran diferencia entre Juan y los demás es que Juan pudo ver con sus propios ojos al Mesías. Los demás no pudieron. Ellos profetizaban del que el Mesías iba a venir, pero nunca pudieron verlo. Y Juan lo vio, y entonces eso lo hace el mayor de todos los profetas. La parte B de este texto, si ahí tenemos el semicolon ahí, dice, y es la que más me encanta a mí, dice que el más pequeño del reino es más grande que Juan el Bautista. O sea, vamos a poner en perspectivas esto. Juan el Bautista es más grande que Malaquías, más grande que Isaías, más grande que cualquiera de los profetas. Pero dice Jesús que cualquiera de su iglesia, cualquiera del reino de Dios, si tú eres cristiano, por más pequeño, por más inexperto, por menos que tengas, si tienes un día en el Evangelio, si tienes un día que recibiste el Espíritu Santo, eres más grande que Juan el Bautista. Es bien interesante eso, ¿no? ¿Por qué? Porque si analizas mi vida, yo no vivo mejor que Juan el Bautista. Yo no estoy gritando en el bosque o gritando con pelo de camello y comiendo langosta. Pero lo que yo creo es que es algo así, ¿no? Y para mí otra vez,
Yo cuando estaba estudiando esto, mi cerebro explotó y me peiné después de eso para que no venir todo explotado, porque es una verdad espiritual tan grande de que Jesús te diga que eres más grande que Juan el Bautista. Y creo que la diferencia está en esto. Pero bueno, antes de ir para allá, no creas que eres más grande que Juan el Bautista por carismático, por buena onda, por nada de eso, ¿no? Creo que la razón verdadera por la cual el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista es porque Juan el Bautista solamente fue guiado por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nunca habitó en él. El Espíritu Santo nunca tuvo una habitación en él. Él simplemente fue inspirado por el Espíritu Santo para decir lo que tenía que decir y actuar como tenía que actuar. Pero nosotros, la iglesia de Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros. Y Juan hubiera querido tener ese poder. Imagínate a Juan con el Espíritu Santo de Dios, camada de víboras gritando y la gente convirtiéndose y diciendo, cayendo, así como cuando Pedro recibió el Espíritu Santo de Dios. Y tú dirás, Miguel, yo no me siento tan poderoso. Pues no lo eres. Pero no necesitas sentirte poderoso. Lo que tienes que tener la idea es de que el Espíritu Santo de Dios habita en ti y que Él te va a dar el poder. Otra vez, somos personas regulares, pero con algo sobrenatural en nosotros. Ahora, si Juan el Bautista tuvo un ministerio de impacto, ¿cuánto más tú puedes tener una vida de impacto para el ministerio de Cristo? Pregunta, cristianos, ¿vive el Espíritu Santo en ti? Ten una vida de impacto. Cambia el mundo. Veo aquí 20, 30 personas. Si cada uno de nosotros nos rindiéramos al Espíritu Santo de Dios y trajéramos discípulos, no para la iglesia, otra vez, se los he dicho otra vez, no me gustaría decir llenamos la iglesia por llenarla. Tráiganlo a los pies de Cristo. Y que la gente se convierta, que vaya a la iglesia, que le quede a la vuelta de su casa, no importa, mientras se rindan a los pies de Cristo. Y esa es nuestra misión. Juan me dice algo muy interesante en Mateo 3:11. Dice, yo los bautizo, aquí hablándole a los fariseos, a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Dice, ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan nos dice que su bautizo, lo que él hacía, era un bautizo de arrepentimiento. En otras palabras, venía la gente a él, asesinos, rateros, adúlteros, prostitutas, ladrones, y venían y les decía Juan el Bautista, arrepiéntanse y vengan, bautícense, cambien su forma de vivir. Y dice Juan el Bautista, porque va a venir uno que wow. O sea, Él los va a bautizar con el Espíritu Santo de Dios y con fuego. Y el Espíritu Santo de Dios, y quiero hablar de esto, porque cuando la Biblia dice que Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo de Dios, esto pasa cuando tú pones tu fe en Cristo. Hay iglesias que enseñan que no, puedes poner tu fe en Cristo y mucho después vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo no veo eso bíblico, lo veo en Juan 14. Dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, cuando tú eres creyente, cuando tú depositas tu fe en Cristo, el Padre, Jesucristo manda a su Espíritu Santo a que habite en ti en ese momento. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque dice Pablo en Tito, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando desde el momento en que nosotros ponemos nuestra fe. También Pablo le dice a los Efesios, les dice, en Él también ustedes. ¿Quiénes son ustedes?
Iglesia de Jesucristo, los creyentes de Jesucristo, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación y lo creyeron, ven aquí el orden, ustedes oyeron, ¿cuántos oyeron por primera vez el mensaje de la salvación? Y después dice que lo oyeron y después lo creyeron, ya hubo una obra de trabajo en tu corazón, tú dijiste, yo quiero tener vida eterna juntamente con Cristo. Dice, y lo creyeron, fueron marcados inmediatamente con el Espíritu Santo prometido. Es una idea peligrosa decir que tú podrías vivir una vida cristiana sin tener al Espíritu Santo. Porque entonces se crean de estos niveles de cristianos superiores a los otros. Y lo he visto de gente que dice, es que yo tengo al Espíritu, yo sí, me bauticé con el Espíritu Santo y tú no, así que tú eres menos. Y yo digo, no lo sé. Otra vez, yo no soy superior a ustedes. Soy hasta mucho menor que ustedes. O igual en lo espiritual, a lo mejor en lo natural mucho menor. Pero en lo espiritual el Espíritu Santo nos tiene igual. O sea, no hay cristianos mayores o superiores espiritualmente. Aunque habrá posiciones dentro de la iglesia, ¿no? Pero a mí me da tristeza ver que cristianos se sienten frustrados porque dicen, yo nunca he recibido el bautismo del Espíritu Santo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Y cuando la verdad es que la Biblia no nos dice esto. De hecho, Pablo nos advierte, nos da una advertencia grande en Romanos 8:9 que dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según, ¿qué? El Espíritu. Dice, y esta palabra es una palabrota, pero no una grosería. Si es que el Espíritu, otra vez, sí, es como hay una condición. Si es que el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. O sea, no hay cristianos de segunda categoría. O eres cristiano o no eres cristiano. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Espero que esté claro. Pero, y no sé de dónde sacamos esto, que puede haber cristianos de segunda y cristianos de primera. Si la Biblia dice que caliente o frío, te vomito tibio. Bueno, no sé por qué fui para allá, pero bueno. Ok, entonces, Cristo dice que Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo de Dios. Básicamente el bautismo es te sumerges y sales lleno. Cuando te metes al agua, ¿cómo sales? Empapado, ¿no? Y se supone que cuando tú recibes a Cristo, sales empapado de la presencia de Dios. No sé cuántos, y no sé si eres tú, pero cuando recién conoces a Cristo, tienes esto que los cristianos conocemos como el primer amor. Que te quieres comer al mundo, quieres ir a decirle a todos tus vecinos, a tus amigos, a tus primos, a todos, hasta el perro lo quieres bautizar en el agua y sacarlo todo mojado y decir, cree en Jesucristo. Y porque el Espíritu Santo está tan vivo en nosotros. Pero conforme vamos creciendo en el Evangelio, vamos haciendo, ¿puedo decir esta pereza? Por no decir una palabra con H. Empezamos a tener pereza y ya no queremos hacer nada y empezamos a contristar al Espíritu. El Espíritu vive en nosotros, pero ya no dejamos que el Espíritu nos guíe a donde Él quiere que vayamos. Entonces Jesús nos sumerge con Él, pero también dice que va a bautizar con fuego. Y este texto es bien malinterpretado por los cristianos, por muchos cristianos, porque he escuchado muchos creyentes pidiendo que el fuego de Dios los consuma. De hecho hay canciones que dicen, manda tu fuego. Y cuando estudias la Biblia, que Dios mande fuego no es una buena cosa. Porque cuando Dios manda su fuego, es un fuego de ira, es un fuego de justicia. ¿Te acuerdan como Nadab y Abiú que están prendiendo ponen su incienso, su fuego extraño y salen consumidos, el fuego de Dios consumiéndolos, porque no se juega con, ahora sí que, bien papá yo, no se juega con fuego. Y cuando uno dice que el Espíritu Santo, no sé,
¿Y por qué sé que este texto de que nos va a bautizar con fuego está hablando de juicio? Bueno, porque el contexto inmediato nos dice exactamente eso. Dice, tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo de su granero, y la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Entonces la Biblia está hablando del fuego del juicio. Entonces a mí me sacó de onda porque había una canción que me gustaba que se llama Fuego de Dios. Es de esta banda Hillsong United. Y es una canción que dice, fuego de Dios, consúmenos, fuego de Dios. Y es muy repetitiva en eso, pero me gustaba la tonada. Y entonces digo, no, mejor ya no, Señor. O sea, no nos consumas, porque yo sé que soy pecador y el día que yo me acerque a ti voy a ser consumido. Pero ahorita no, o sea, no quiero ser consumido. Y creo que la equivocación viene porque tomamos... de Hechos 2:3, cuando vemos que el Espíritu Santo baja y se posa sobre los discípulos, que dice que es como lenguas de fuego, ¿verdad? Y entonces mucha gente dice, es eso. Pero la palabra, si te fijas, cuando puedes leer en tu casa, dice como lenguas de fuego. No está diciendo que son lenguas de fuego, está diciendo eran como. Y cuando hablas de cómo, estás hablando de un comparativo, como que se parecen, no que sean necesariamente eso. Y entonces hay que tener mucho cuidado cuando le decimos a Dios, Señor, envía tu fuego a consumirme. Y dices, no sabes lo que estás pidiendo. Ten cuidado con lo que dices. Y finalmente, después de 30 años de saber nada de Jesús, porque se acuerdan que hay este espacio de silencio del nacimiento de Jesús. En Lucas hay una historia donde Jesús está preguntando y predicando a muy temprana edad en el templo, pero básicamente no conocemos nada de Jesús hasta ahorita. Y por fin llegamos a este versículo 13, donde vemos que Jesús aparece. Nos han presentado a Cristo, que dice un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Y me encanta eso. Imagínate, Juan está bautizando gente y a lo lejos ve a Jesús. O sea, qué rico, ¿no? Ver a Jesús bajando. Y Juan, yo me imagino su corazón diciendo, ahí viene mi Salvador, ahí viene mi Rey. Juan sabía que él era el Rey, ¿cómo se llama? El Rey prometido para el trono de David. Y en el Evangelio de Juan vemos no de Juan el Bautista, pero Juan el Evangelista, cuando vemos que Juan el Bautista ve a Jesús, ¿qué es lo que dice? Dice, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también lo vemos diciendo, es necesario que yo mengüe, que yo me haga menos para que Él sea exaltado. O sea, como diciendo Juan el Bautista, me voy a hacer a un lado porque ahora sí viene el patrón. Como cuando hablas con alguien y se mete otra persona y dice, estoy hablando con el dueño del circo, no con los changos, ¿no? Así me siento como que Juan el Bautista dice, yo me voy a hacer a un lado para que puedan ver la belleza del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Me encanta eso de Juan. Y que dice que él no era digno de cargar las sandalias de Jesús. ¿Qué hombre tan más humilde? Porque para la audiencia judía que vive en el tiempo de Juan, ellos lo entendieron muy bien. Cuando tú llegabas a una casa en el tiempo de Jesús, llegabas y el dueño de la casa le hacía... Y se salían los siervos, le quitaban las sandalias a los visitantes, le lavaban los pies y ellos se hacían cargo de la sandalia y tenían que cuidarla hasta que el invitado se iba. Y Juan dice, yo no soy digno ni siquiera de lavarle los pies, ni siquiera de cargar sus sandalias que vienen mugrosas de caminar tanto por el desierto. Yo no soy digno de presentarme ante Cristo. Me encanta. Mucha gente me dice que soy medio payaso. Sí, payaso. Espérenme, no, que soy medio extremo cuando digo, porque siempre que predico acerca del pecado, les digo que yo soy una rata inmunda, salvada por la gracia de Jesucristo. Si Paquita, la del barrio, hubiera cantado me la hubiera dedicado a mí. Y mucha gente dice, no, ¿por qué dices eso? Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos, príncipes y sacerdotes, y lo entiendo.
Pero en lo más íntimo de mi ser, yo sé que soy una rata inmunda, que no merezco la gracia de Jesucristo, pero que Él me da la gracia para que yo tenga vida eterna, y que me da la gracia y que me ama y que me adopta como hijo. Pero yo, así como soy, si me conocieras fuera de Jesucristo, soy un cero a la izquierda. Y Juan tiene esa actitud de decir, yo no soy nadie, Él es todo. Y otra vez, yo no puedo entender cómo gente que se para en un púlpito puede decir, mírame qué buen predicador soy, mírame qué grande estoy haciendo cosas, porque el que hace las cosas es Jesucristo, no yo. Y tenemos que exaltarlo a Él, no exaltarnos a nosotros. El día de mañana, como dice la Biblia, ¿no? El hombre es como paja, un día está, el otro día ya no está, pero Jesucristo permanece por los siglos de los siglos. Y otra vez, no podemos tener una actitud diferente. Juan dice, no merezco yo ni siquiera agarrar zapatos mugrosos de Jesucristo. Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores. Entonces, hay que bajarnos de nuestros caballos de vez en cuando y decir, no, rata inmunda, soy Jesucristo ante tu presencia. Y esto dice la Biblia, que cuando tú te humillas delante de Dios, Él te exalta. Él te enaltece, Él te lleva a un lugar de compasión y de amor. Pero que si tú eres medio egocentrista, medio altivo, Él te va a mirar de lejos. Vete con tu caballo, no quiero saber de ti. Y Jesús aparece en la escena y dice que iba para que Juan lo bautizara. Yo imagino que Jesús estaba escuchando a Juan el Bautista gritando, ¿verdad? ¡Víboras! Gritándole a los fariseos que estaban ahí, y baja. Y por fin, después de 30 años, lo conocemos por primera vez. Es la primera vez que lo vemos ya como adulto, y han pasado 30 años. Y no sé por qué se tardó tanto. Pudo haber empezado su ministerio a los 19, en la época de Jesús. A los 16 ya eras un hombre, ya podías trabajar, pero se esperó todavía 14 años más para poder hacer su ministerio. Y me pongo a pensar, ¿qué fue lo que lo hizo esperar? A lo mejor estuvo él trabajando en la carpintería de José, y estuvo pues haciendo lo que tenía que hacer, pero 30 años, ¿qué estaba esperando por 30 años? A lo mejor estaba esperando que Caifás fuera el sacerdote, o a lo mejor estaba esperando que Pilato fuera el que tenía el poder, o a lo mejor estaba esperando que nacieran los discípulos que eran menores que él. No sé qué es lo que Jesús estaba esperando, pero lo que sí sé es que estaba esperando el tiempo exacto que Dios había puesto desde antes de la fundación del mundo. O sea, él ya tenía el tiempo en que Jesús iba a esperar su ministerio, esperando el tiempo perfecto. Y me encanta eso de Jesús, que imagínate, Él es el Dios del universo, ¿verdad? ¿Sí? El Dios del universo que dice, voy a salvar al mundo, pero me voy a esperar 30 años. Oh, se puso oscuro. Y me voy a esperar 30 años. Y me encanta esto de Jesús, porque nosotros somos bien desesperaditos, se podría decir. Queremos las cosas. Señor, oramos por algo y estamos, Señor, por favor, trae a mi esposo a tus pies. Ya. Y no podemos esperarnos a que Jesús, a que Dios haga las cosas en su tiempo. Señor, dame una esposa, pero la quiero ahorita y bien bonita, ¿no? Y la quiero que cocine y que planche y que haga todo, ¿no? Pero ahorita, quiero conocerla ahorita que salga de la iglesia. Y la verdad es que no tenemos paciencia para con Dios. Y podemos aprender de Jesús que hay que esperar al tiempo exacto de Dios. No sé qué es lo que Dios quiere para ti el día de hoy, pero a lo mejor te has sentido desesperado porque a lo mejor ya quieres brincar al ministerio, o a lo mejor estás buscando ya cambiarte de trabajo, o a lo mejor estás pensando salir de una relación y Jesús te dice, espérate, toma un alto, respira, confía en mí, hay un tiempo exacto para que tú hagas las cosas, pero tienes que esperar en mí. No sé, 1 año, 5 años, 10 años, 30 años, no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Espera en el tiempo de Dios. Versículo 14 dice que Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Me encanta la sorpresa de Juan el Bautista cuando Jesús le dice, bautízame. Y Juan el Bautista diciendo, no, espérate, ¿qué está pasando en esta? Toda la gente que viene para que los bautice son pecadores, son rateros, son asesinos, son adúlteros, son
de lo peor, y viene esta persona que nunca ha pecado en su vida y me dice, bautízame. Y Juan dice, no, bautízame tú, Jesús. O sea, yo no quiero bautizarte. O sea, están mal los papeles. Y no sé, como que trata de convencerlo. Jesús, espérate, te equivocaste. El pecador soy yo, tú no, tú bautízame a mí. Y versículo 15, Jesús le dice, hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir lo que es justo. Les contestó Jesús. Y entonces Juan consintió. Me encanta la respuesta de nuestro Señor, que le dice, no, espérate, creo que la Reina Valera dice, vamos a hacer toda la justicia, la nueva versión la traduce como, vamos a hacer lo que es justo. Y me encanta eso, porque en Jesús podemos conocer que Jesús hizo cosas que no tenía que hacer, pero las hizo por nosotros. Él quiere que tú y yo nos identifiquemos con Él. Ok, Jesús no era pecador, ¿estamos de acuerdo en eso? Pero Él se bautizó como si fuera un pecador, o sea, quiso saber lo que nosotros íbamos a experimentar, y cuando Él te pide que te bautices, sepas que Él también lo hizo y que se identifica contigo. Me encanta que Cristo no tiene y no tenía un complejo de inferioridad. O sea, Jesús sabía dónde estaba parado y Él quiere identificarse con nosotros. De hecho, dice el escritor de Hebreos, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Me encanta. Y esto de ser bautizado es una figura, una imagen de lo que iba a pasar más adelante con Jesús, que iba a morir, iba a ser sepultado e iba a ser levantado en gloria. Y también creo que es la realidad de nuestros bautizos cristianos. Cuando nosotros nos bautizamos, lo que hacemos es ejemplificar eso mismo, de que hemos muerto al pecado, pero que hemos resucitado en poder con Jesucristo. Y esto que vamos a resucitar con Él en el futuro también es una analogía. Ahora, muchas personas, o uno de los grandes errores que muchos cristianos piensan, o muchas personas que vienen a la iglesia a decir, me quiero bautizar para dejar de ser pecador, o me quiero bautizar para ser salvo. La Biblia no nos dice que eso pase. De hecho, Pedro, leímos el miércoles, que dice Pedro que el bautizo es el que lo salva, y entonces sí, ves, el bautizo te salva, y luego después dice Pedro, pero no es el de mojar tu cuerpo, sino el Espíritu Santo habitando en ti. En otras palabras, si tú quieres bautizarte para dejar de ser pecador, pues vas a entrar al agua todo pecadorzote y vas a salir del agua un pecador todo empapado, o sea, vas a salir igual. Pero el bautizo es esta imagen, es esta declaración al mundo de que Jesucristo es tu Señor y que has muerto al pecado y que has muerto al mundo, que has muerto a los deseos y que vas a levantarte con poder con Él. De hecho, ahora sí como paréntesis, si quieres bautizarte el 22 de noviembre aquí en la iglesia va a haber bautizos, habla conmigo y te metemos al agua, allá arriba vamos a bautizarte. Si quieres bautizarte, hacerlo no para perdón de pecados, no para salvación, simplemente es un acto para que la gente sepa que eres creyente en Jesucristo. ¿Sí? Ok, fin de mi paréntesis. Versículo 16 dice, tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios bajar como una paloma y postrarse sobre él. Versículo 17, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido de él. Y en esta escena tan hermosa podemos ver la deidad completa, podemos ver la Trinidad trabajando en todo su aspecto. Tenemos al Padre hablando desde el cielo, este es mi Hijo amado. Tenemos al Espíritu Santo bajando sobre Jesucristo, y tenemos a Jesucristo siendo bautizado, y tenemos a la Trinidad completa. Y la Trinidad es una de las doctrinas básicas del cristianismo. Yo argumentaría que no hay cristiano que no crea en la Trinidad. Sí, que no, tú no puedes ser cristiano si no crees en la Trinidad.
Y cuando hablo de la Trinidad, hablo de cosas que no son negociables. Hay muchas sectas que no creen en la Trinidad, y lo entiendo, pero no estoy hablando y aquí hablo de las malas interpretaciones que hay, no estoy hablando de 3 dioses. No estoy hablando de eso. La Biblia no nos dice que hay 3 dioses. Lo problemático de la Trinidad es que es muy difícil de explicar en algún sentido. Pero otra vez, no estamos hablando de una triada de dioses. O sea, no era como que el Padre era un Dios y el Espíritu Santo era un Dios y que Jesús era otro Dios. No estamos hablando de eso. Tampoco hay muchas iglesias que creen en el modalismo. El modalismo es esta idea de que el Padre se convirtió en el Hijo y que el Hijo se convirtió en el Espíritu Santo. Eso no es la Trinidad. Si tienes esa idea de la Trinidad, está errónea. La Biblia me dice esto acerca de Dios. La Biblia me dice que hay un solo Dios. Isaías me dice, yo soy el Señor, no hay otro. Fuera de mí no hay ningún otro Dios. O sea, no hay más dioses que Dios. Dice, aunque tú no me conoces, te fortaleceré. Después, en Isaías 43:10, le dice esto al pueblo de Israel. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Importantísimo, si tienes tu Biblia, márcala, por favor. Fíjate lo que dice ahí en la parte C. Dice, antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá otro Dios después de mí. O sea, nomás hay un Dios. Antes de Él no hubo más dioses y después de Él no va a haber más dioses. En Génesis, interesantemente, en Génesis vemos que Dios dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La palabra que se utiliza en el hebreo es Elohim, que es muy interesante porque está en plural, aunque todos sus usos son singulares. Y es bien interesante. Pero vemos que Elohim crea los cielos y la tierra, y después dice que la tierra era un caos total y que cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces vemos a Elohim y vemos al Espíritu Santo de Dios moviéndose. ¿Quién falta? El verbo de Dios, ¿no? Fíjate lo que dice. Y dijo Dios. La palabra de Dios existió, que se crea todo. Y ahí lo podemos ver, lo mismo que dice Juan, ¿no? Y más adelante Dios va a decir esto. Y entonces dijo, hagamos al ser humano, ¿a qué? A nuestra imagen y semejanza. No está hablando en singular, ¿verdad? Pero no le está hablando a los ángeles. Y entonces les digo, ok, no voy a pasar aquí 20 minutos hablando de la Trinidad. No podría, en 5 minutos no puedo explicarle todo. Si quieren hablar conmigo, pueden hablar conmigo sobre esto. Pero lo que vemos en la Biblia es que hay un solo Dios. Pero la Biblia llama a Jesús Dios, y llama al Espíritu Santo Dios, y llama al Padre Dios. Y dices, ok, hay un solo Dios, pero los 3 se les llama Dios. Entonces, como la Biblia no se puede contradecir en sí misma, se crea esta doctrina de la Trinidad, donde sabemos que hay un solo Dios que se manifiesta en 3 diferentes personas. En Isaías 6:8 dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Interesante, ¿no? Dios se pregunta en singular, pero después pregunta en plural. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Respondí, Isaías, aquí estoy, envíame a mí, ¿no? Otra vez. Miguel, ¿entiendes completamente a Dios? No, la verdad es que no. Porque si yo tuviera un Dios que pudiera comprender con mi cerebro finito, no fuera un Dios que mereciera mi adoración. Y a Dios no lo entiendo al completo. Hay veces que yo le digo, Dios, ¿por qué haces esto? Y no pienso encontrar respuestas sobre eso. Pero con lo que entiendo es más que suficiente. Lo que entiendo es que ese Dios que no entiendo envió a su Hijo al mundo a morir por mí.
y que ese Jesucristo, siendo hombre, que dice, como dice Filipenses, ¿no? Que se despojó de su deidad para vivir como nosotros, y que nos dio salvación, y que esta salvación es alcanzable para ti y para mí el día en que nosotros nos arrepintamos y lo sigamos a Él. ¿Sabes? Aún en tu salvación, la Trinidad estuvo trabajando. Te la explico como más o menos lo dice la Biblia y con eso termino. Ok, el Padre envió al Hijo, ¿verdad? El Hijo vino, vivió una vida perfecta y fue crucificado. Y el Espíritu Santo habita en los creyentes. Pero aún más, el Padre te trajo a ti a Jesucristo. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos, o sea, muertos. Pero que el Padre nos dio un poquito de vida para que lo pudiéramos encontrar a Él. Y que Jesucristo, y entonces es la Trinidad trabajando en nuestra salvación, y eso me encanta. El Espíritu Santo convenciendo a la gente de pecado, trayendo a la gente a juicio, pero también viviendo en cada uno de nosotros. Y me encanta este pequeñito, porque fueron 4 versículos y me tardé 40 minutos haciéndolo. Pero me encanta esto porque vemos este sacramento de obediencia, de bautizarse, ¿no? A bautizarse. Cuando dice Jesús, vayan y hagan discípulos, ¿sí? Bautizándolos en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es bien interesante. Y entonces digo, bueno, tenemos este sacramento del bautizo, pero también Cristo nos da otro sacramento, que es el que vamos a hacer el día de hoy, el sacramento de la comunión de los santos. Y es lo que vamos a hacer ahorita antes de terminar con mi estudio. Si tienes, a la entrada te dieron uno de estos. Este es la comunión de los santos que Jesucristo instituyó la noche que iba a ser traicionado. Ahora, si tú no recibiste uno de estos y eres creyente, puedes pedirle a los sugieres allá afuera. Y si no eres creyente, te pido que mejor no participes de él. Porque la Biblia dice que cuando nosotros participamos injustamente o que indignamente de esto, estamos condenando nuestras almas. Estamos predicando condenación. Así que te pido que si no eres creyente, no lo tomes. No te voy a condenar por eso. Pero también hay otra opción. Si quieres participar de esto, puedes rendirle tu vida a Jesucristo esta tarde. Y decir, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador. Quiero conocer lo que es el Rey, el Dios de dioses, el Rey de reyes. Y puedes tomar un tiempo ahí donde estás y decirle, Señor, yo quiero participar con mis hermanos aquí. Así que te pido que tomes un minutito. La Biblia nos dice que tenemos que ponernos a cuentas con Dios antes de participar de su mesa. Si hay algún pecado que necesitas confesar, te voy a dar unos 30 segundos para que te pongas a cuentas con Él y puedas tú conocerlo y decir, Señor, sé que he pecado y que necesito una restauración de mi pecado. Si tú nunca has depositado tu fe en Jesucristo y te gustaría hacerlo, te pido que ahí donde estás, no necesitas venir y levantarte o hacer nada. Tú mismo le digas, Señor, sé que soy pecador y que necesito tu pecado. Y, Señor, creo que moriste en la cruz del Calvario y creo que resucitaste al tercer día. Señor, quiero que seas mi Rey, mi Señor. Señor, venimos ante tu mesa, Señor, como ratas inmundas, Señor, salvados por tu gracia, Señor, invitados por tu presencia, por tu gracia a la mesa. Señor, te pido que podamos participar todos como hermanos, Señor, y Señor, Señor, que nos perdones de cualquier pecado que podamos haber cometido, Señor. Señor, esa noche que fuiste entregado, la palabra dice que partiste el pan, Señor,
que lo pasaste entre tus discípulos y les dijiste: coman, que este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Te invito a que participes del pan. También esa misma noche, Señor, tomaste la copa y la bendijiste, Señor, y le dijiste a tus discípulos que esta era tu sangre, la sangre del pacto nuevo, Señor, en ti, en tu sangre que derramaste por nuestros pecados, Señor. Que la bendigamos y participemos de ella siempre que nos reunamos y nos acordemos de ese sacrificio, Señor. Y por eso, Señor, con toda honra, Señor, te damos gracias por ese sacrificio, participando de tu sangre, Señor. Puedes participar. Señor, gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y, Señor, aunque no te entendemos al 100, podemos entender que nos amas, Señor. Podemos entender que tú eres el único que merece nuestra adoración, Señor. Que no hay Dios detrás de ti, Señor, y no hay Dios delante de ti, Señor. Que tú eres Rey, que tú eres Señor de señores. Te agradezco, Señor, por el privilegio, Señor, de abrir tu palabra, Señor, y conocerte cada vez más y más, Señor. Gracias que podemos escuchar por primera vez en el Evangelio de Mateo tu voz, Señor. Pero, Señor, que tu voz sea viva con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor. Háblanos, edifícanos, Señor. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice: